Ataraxia Academy. Con Isabel Correa, Pedro Molina, Belén Ceballos y Quique Fuentes. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Síguenos en las principales plataformas de podcasting. Siguiendo la dinámica, estamos encantadísimos de estar un martes de fin de mes nuevamente con nuestro webinar, donde ya saben que trabajamos puros temas de talento, donde traemos aquí temas de conversación a partir de todas las experiencias que vamos teniendo en las organizaciones. Y hace un mes empezamos un tema que para nosotros es fascinante, que nos hace vibrar, que nos hace brillar los ojos, que es el tema del liderazgo. La sesión pasada hablamos de cuál es la tendencia de liderazgo que cada uno de nosotros tenemos en función de nuestro perfil conductual. Por eso estuvimos hablando de cómo lideran los perfiles rojos, verdes, amarillos y azules. Todo esto enmarcado en la metodología DISC, que es la metodología con la que trabajamos esas tendencias de comportamiento. Si no están familiarizados, si son nuevos aquí en este entorno, los invitamos a que visiten nuestra página donde hay un webinar, o Belén les comparte el enlace para que se pongan al día sobre qué es DISC, qué mide DISC y qué no mide, ¿vale? Y me gustaría ir directo a lo que nos trae hoy a esta sesión, y es que continuemos esa conversación de liderazgo desde otra perspectiva, ¿vale? Vamos a tener una conversación con Quique de esa perspectiva, y para que empecemos, Quique, me gustaría que nos compartas qué es para ti el liderazgo, cuál es tu interpretación del liderazgo. Bueno, Isa, oye, primero saludar a todas las personas que nos habéis querido acompañar. Feliz de nuevo pues a ver si entre todos podemos hacer algo bonito de esta horita. Si, como todos los webinars que hemos hecho hasta ahora, me encantará que a través del chat pues nos vayáis haciendo preguntas, y una de las cosas que tenemos pensado hacer, y otra de las cosas es que realmente podamos cubrir vuestras necesidades. Entonces, cualquier necesidad, cualquier cosa que os surja, por favor, tanto Pedro como Belén están muy atentos al chat y nos harán llegar esas preguntas. Me pregunta Sisa, ¿qué es para mí el liderazgo? Lo voy a hacer con un cuentecito. Sabes que a mí me gustan mucho los cuentos. Esto era un emperador que era gran amante de las aves. Era tan amante que tenía un gran aviario. Otro emperador que quería de alguna manera pues tener relaciones entre los dos reinos, pues para acercar posturas le regala un halcón, un polluelo de un halcón. El emperador, cuando vio ese halcón, pues descubrió que era de una de las aves más majestuosas que jamás había tenido, y estaba deseando que ese halcón creciera, y se imaginaba él subido en su caballo, con el halcón postrado en su brazo y cazando pues conejos o palomas, lo que es halcón, ¿no? Bueno, pues ese halcón poco a poco fue creciendo, realmente se hizo esa ave majestuosa que él soñaba, pero ese halcón no voló, no volaba. Estaba siempre postrado en una rama, y el halcón no volaba. Oye, claro, la frustración de este emperador pues fue un aumento en la medida que el halcón crecía y que no volaba, y todos sus sueños y todas sus aspiraciones que él tenía con respecto a ese halcón pues estaban diluyendo. Lo que hizo es llamar a todos los veterinarios del país. Dice, traedme a los mejores veterinarios, traedme a los mejores sabios, traedme a los mejores matemáticos del país. Por favor, pagaré una suma. Bueno, lo que haré es que ni ellos ni su familia pasarán hambre por 3 generaciones. Bueno, pues llamaron a todos los veterinarios, llamaron a todos los matemáticos, llamaron a todos los sabios del reino, y ninguno supo hacer volar a ese halcón. Bueno, pues al final el emperador se frustró y abandonó la idea de que él pudo cazar con esa ave majestuosa. Y ahí estaba, no quería tampoco matarla, pues lo dejó en sus jardines, ahí en la rama donde él estaba. Sí que pidió que le dieran de comer y poco más.
Un día, él, caminando, paseando por sus jardines, miró hacia el cielo y vio a su ave volando. Y se alegró de alegría. Traedme a la persona que ha hecho volar a mi pájaro. A él y a 3 generaciones jamás pasarán hambre. Bueno, pues buscaron a la persona que había sido el responsable de que ese halcón volara y le trajeron ahí a su despacho, le trajeron al jardinero. El jardinero pues estaba un poco acojonado porque dice, madre mía, ¿qué habré hecho yo para que me traigan aquí, verdad? Bueno, pues una vez que estaba delante del emperador, el emperador le preguntó, ¿qué ha hecho usted para hacer volar a mi ave? El jardinero realmente pues, no sabía qué había hecho. Y dice, pues yo la verdad que no he hecho nada especial. Sí, sí, ¿cómo que no? Nadie ha sabido hacer volar a mi ave. Y usted sí que ha sido capaz de hacerla volar. Cuénteme qué es lo que ha hecho. Le llenaré de oro a usted y a su familia. El jardinero de nuevo, con sorpresa, dijo, pues la verdad es que yo no sé exactamente, de verdad. Yo estaba haciendo mi trabajo, estaba podando los árboles. Cuando tocó podar la rama donde estaba el halcón, yo corté esa rama y el halcón pues voló. Para mí, ser líder tiene que ver con que una persona sea capaz de hacer ver las alas y el potencial que tienen sus colaboradores cuando ellos mismos no son capaces de ver esas alas. Y Wow. hacerles de alguna manera romper las creencias, que en este caso la rama podía ser la metáfora de las creencias, romperle todas las creencias limitantes que cualquier colaborador pueda tener para que no pueda alcanzar su máximo potencial. Eso para mí es liderar. Evidentemente, una vez que tengo desarrollado a mi equipo, he sido capaz de desarrollar todo su potencial, le he hecho crecer, tengo que poner todo ese talento al servicio de una estrategia y una misión. Las empresas tienen su visión, los departamentos tienen la misión concreta que contribuyen a la visión de la organización, y en la medida que la gente desarrollada por ese liderazgo ponga sus talentos, sus destrezas y su potencial al servicio de esa misión tiene mayor probabilidad de que se cumpla. Para mí eso es liderar. Oye, Wow. si queremos dar un significado o una definición un poco más formal, pues toda la serie de competencias, liderazgo en sí mismo no es una competencia, está sumado a una serie de competencias en lo que hace que una persona pueda ver el potencial que tiene otras personas, que es su equipo de trabajo, lo sepa desarrollar, identificar y desarrollar, y a través de la influencia y a través de la comunicación pueda dar los parámetros adecuados para que las personas hagan sus tareas y esas tareas se cumplan la misión de la organización o la misión del departamento. Para mí eso es liderar. Ok, muy bien. Me parece una visión supremamente completa Ujú. del ejercicio de liderazgo. La sesión pasada también hicimos un comentario como que hablar de liderazgo dependía mucho del momento histórico, del desarrollo, del enfoque. Y a lo largo de nuestra trayectoria, yo siempre a ti te he escuchado hablar de un concepto que me parece fascinante, que es el liderazgo transformacional. Así que me gustaría que en esta parte de este webinar nos cuentes qué es el liderazgo transformacional. Bueno, este concepto aparece allá por finales de los años 70, principios de los 80. En aquella época, el liderazgo predominante era el liderazgo transaccional. Se basaba básicamente en que los colaboradores tenían que hacer una serie de tareas. Era un liderazgo muy autocrático, donde el colaborador prácticamente no era protagonista. Los líderes de los diferentes departamentos estaban en posesión de la verdad absoluta y lo que hacían era definir qué tareas había que hacer para conseguir los objetivos, ¿vale? Las relaciones que tenían los líderes con respecto a sus equipos estaba basado en el palo y la zanahoria, castigos y recompensas, básicamente. Si lo hacías bien te recompenso, si no lo haces bien te castigo. Punto, ¿vale? La jerarquía era tremendamente vertical, donde estaba bien definido quién eran los líderes, quién eran los colaboradores, y la comunicación era en una única dirección, ¿vale? Y se tenía un liderazgo autocrático, a la gente se le pagaba por hacer y no por pensar. Esa expresión que siempre, cuando alguien tiene alguna idea, ¿no? Jefa, tengo esta idea. A ti no te pago por pensar, te pago por hacer. Haz lo que yo te diga, ¿sí? Pues es el liderazgo como autocrático en su máxima esencia. Y luego también era un liderazgo muy burocrático. En aquella época había una teoría de liderazgo que era la de Weber, que era la teoría burocrática de Weber. Se basaba en que una vez que estaban definidas las reglas, pues siguiendo las reglas se cumplirían los objetivos marcados. Claro,
en un entorno donde era poco cambiante, quizás en los años 80 los entornos eran más estables, evidentemente, que los entornos que tenemos ahora empresariales, podría funcionar eso. Porque además el colaborador, como tenía simplemente una función, como si fuera un engranaje de una máquina, era fácilmente sustituible. Si el colaborador, por lo que sea, no estaba contento con mi forma de liderar, bueno, pues puedo encontrar otro colaborador que pueda hacer esas funciones, porque ni la innovación, ni la creatividad, ni el pensamiento crítico eran competencias claves en aquella época. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que en los años 80 empieza a aparecer un fenómeno que impactó de la misma manera que está impactando ahora mismo la IA, la transformación digital y la robotización en nuestro entorno, que es la globalización. De repente las organizaciones, Isa, ¿sabes lo que ocurre? Que tenían que competir con otras empresas que no eran sus competidores locales. Empezó a competir con competidores globales que no los tenían ni siquiera identificados. No tenían identificado las estrategias. Por lo tanto, ya había que tirar de creatividad e innovación. Había que hacer las cosas diferentes porque estos competidores globales les estaban, de alguna manera, comiendo parte del trocito de su queso. Ese liderazgo empieza a no tener demasiado sentido o no tener la eficacia que debería tener. Pero Isa, lo más triste de todo, que estoy hablando de principios de los años 80, ¿sí? Sí. Hoy, y tú lo sabes bien, hay muchas organizaciones que gran porcentaje de sus estilos de liderazgo todavía están basados en un liderazgo transaccional, basado en las tareas, donde el líder simplemente es un gestor de tareas. Pone a las personas en el mejor sitio, donde creen que puede hacer las mejores tareas y poco más. Claro, entiendo. Desafortunadamente sigue siendo así. Oye, Bueno, hay otras organizaciones que sí que han evolucionado ujú. y quisiera creer que son las más. Quisiera creer que son las más. Pero mira, hoy en LinkedIn, esta mañana, que estaba ahí, pues bien, bueno, estábamos con la invitación del webinar y demás, y he visto un post que salía una silla con un cartelito y decía: yo no huyo de mi empresa, estoy huyendo de mi jefe. Total. Y huele, o sea, esa persona que ha puesto ese post, no he tenido tiempo, he visto simplemente la foto, pero me imagino lo que iba a poner, ¿no? Me imagino que lo estaba poniendo es que tenía una relación con su líder, seguro, de este estilo de liderazgo. Todavía del palo y la zanahoria. Palo y zanahoria, como si fuéramos burros. Oye, Quique, ¿me puedes profundizar un poco sobre cuáles son esos pilares sobre los que se sustenta esta teoría de este liderazgo tan bonito que en realidad sí está invitando al desarrollo de las personas? Está dando un paso más allá y se está interesando y no está viendo evidentemente a las personas como parte de una transacción, sino Claro. como algo muy importante de la organización, como más o menos como sin ellas la organización no existiría. Claro, en el mismo nombre del estilo de liderazgo tienes la clave, ¿no? Liderazgo transformacional. La base es la transformación de las personas que ocupan mi equipo de trabajo, ¿no? Este estilo de liderazgo fue desarrollado allá por finales de los años 80, no 80, no, perdona, 70, finales de los años 70, por James McGregor Vance, ¿ok? Es el primero que empieza a desarrollar este concepto. Él era sociólogo, estaba muy cercano siempre a los presidentes. Él creo que tuvo hasta un Pulitzer. Tuvo un Pulitzer por una autobiografía de un presidente de Estados Unidos, ahora no me acuerdo quién era. Y él era sociólogo. Y él intuía que se estaba quedando obsoleto el estilo de liderazgo basado, como he comentado antes, tanto en Weber como en Taylor. Taylor es el investigador que desarrolla un estilo de algo que él llamó científico, pero también muy basado también en lo de Weber. Taylor lo que desarrolló es que las tareas deberían de medirse. Entonces, una vez que yo tengo identificado una determinada tarea y sé cuánto se tarda en hacer esa tarea, lo único que tengo que hacer es poner a la persona adecuada para sacar la máxima productividad. Pero de nuevo sigo viendo al ser humano como ¿qué? Como un burro, que lo tengo que tener puesto ahí en una noria dando vueltecicas. Oye, pues esta tarea se tiene que hacer en 2 minutos y medio. Este remache se tiene que poner, o tú tienes que remachar 50 remaches por hora. Y en la medida que si tú no vales, pues tengo que poner a otro que sí que valga, ya le desarrollé para que lo ponga, ¿vale? Bueno, pues era un poco la teoría de Taylor.
básicamente, ¿no? Bueno, pues MacGregor, de alguna manera, empezó a intuir de que había otra forma, que tiene que haber otra forma de liderazgo, sobre todo con el impacto que estaba empezando a tener la globalización, ¿no? Y entonces empieza a pensar que a los colaboradores no se les puede tratar como si fueran burros, sino que realmente hay que inspirarles. Hay que hacerles ver que ellos son parte de la organización, ¿vale? Hay que motivarles y hacerles ver que tienen potencial suficiente como para poder afrontar los retos que su puesto de trabajo pueda empezarle a exigir, porque sus puestos de trabajo empiezan a transformarse gracias, como os he comentado, a la globalización, ¿vale? Evidentemente empezó a desarrollarles competencialmente para que puedan tener cierta autonomía que hasta la fecha los trabajadores no tenían autonomía ninguna. Simplemente hacían lo que sus tareas les decía que tenían que hacer, o en el caso del liderazgo de Weber, lo que la regla o la norma tenía que hacer, ¿no? El liderazgo burocrático. Súper importante, porque hasta la fecha no estaba muy el concepto de que las organizaciones, más allá de ganar un dinero, tenían una misión en el entorno. Tienen un para qué. El para qué han nacido, más allá de solo ganar dinero, ¿no? Pues él ya tenía ese punto en la cabeza, ¿vale? Y él también intuía que el liderazgo no podía ser un café para todos, que el liderazgo tenía que estar basado en un one-to-one. Oye, porque las necesidades de las personas son diferentes. No todos los trabajadores o las trabajadoras tienen las mismas necesidades. Claro, sí que es cierto que en los años 80 los deseos del ser humano eran muy parecidos. No es como ahora. El ser humano no tenía tantos input como tiene ahora, ¿no? Ahora los deseos son infinitos. Son tan infinitos como cada uno de los reels que pueden aparecer en Instagram o en TikTok o cualquier otra de las redes sociales. Y esto hace como mucho más complejo el liderazgo, también lo hace mucho más bonito, porque ahora los equipos tienen mucha diversidad. La diversidad para mí es clave en el liderazgo, aunque hace que también ese liderazgo sea mucho más complejo, ¿no? Pero es clave para generar innovación. Bueno, él desarrolla todo esto, pero realmente quien lo impulsa, ese concepto ya fue en los años 80, Bernard Bass. Él es el que desarrolló realmente este liderazgo de MacGregor, que él sentó las bases, pero Bass lo aterrizó a lo que era el concepto organizacional, ¿vale? Y lo aterrizó muchísimo en cuanto a qué comportamientos tenían que activar los líderes para realmente poder desarrollar este estilo de liderazgo. Y entonces definió que había como 4 pilares. Un pilar que era visión e inspiración, otro pilar que era la motivación de influencia, otro pilar que era la estimulación intelectual de mis colaboradores y, como os he comentado antes, otro pilar fundamental era la consideración individual de cada una de las personas que forman mi equipo. Considerarlas de forma individual. O sea, el café para todos ya se empieza a desterrar. Ok. Y Quique, ¿qué tal si empezamos a desglosar cada uno de esos pilares que hay dentro de ese primer pilar que habla de la misión? ¿Qué era lo que esta persona descubrió para movilizar a las personas o por qué era tan importante ese pilar? Para mí, Isa, si algo me gusta de este estilo de liderazgo, o cualquier estilo de liderazgo que se base en la visión, es esto concretamente. Es que esto conecta mucho conmigo, y tú lo sabes, ¿no? Soy amante de sentir que las personas tenemos un propósito en la vida. Y que cualquier proyecto, por pequeño que sea, debería tener una misión. Yo cualquier cosita pequeñita que yo hago, siempre le pongo una misión. Lo pongo al servicio de una misión, porque si no, no hago que mi tarea o mi trabajo sea relevante. Y al final puedo perder motivación, porque hacer las cosas por hacer, sin un para qué, ¿verdad? Total. Hay una frase, no sé si llamarle frase o afirmación, que me encanta. Dice, si tú quieres que alguien te ayude a construir un barco, no le hables de velas, no le hables de clavos, no le hables de madera, no le hables de martillos, porque eso aburre. Si quieres que alguien te ayude a construir un barco, háblale de lo precioso que es sentir la brisa del mar en el centro del océano. Lo maravilloso que puede ser ver un atardecer o un amanecer sentado en la quilla de un barco. Y cuando esa persona se enamore de eso y te pregunte, sí, oye, quiero ir, ¿cómo? Tú le dices, ayúdame a construir el barco. La clave es empezar por el por qué o el para qué. El para qué debe de existir una organización o el para qué debe de existir un equipo, ¿no? Sin ese para qué, al final, ya os digo,
se pierde consistencia. Ahora muchas organizaciones, y esto tiene que ver más con un marketing estratégico filosófico, pero muchas organizaciones se conectan realmente con una misión, ¿no? Puede decir, oye, pues imagínate que vas a trabajar a Google y te dicen, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es programar una serie de algoritmos para recoger una serie de datos y esos datos se los vendemos al mejor postor. Mm. Pues bueno, pues vale, es una misión, pero no tiene pinta de ser muy empoderante, ¿no? Sin embargo, si Google te dijera, oye, tú estás aquí para transformar la información y hacerla accesible a toda la humanidad. Hostis, la misión cambia radicalmente, ¿verdad? Imaginaros que tenemos imaginaros en una escuela de negocios, imaginaros la número 1, escuela de negocios, a nivel mundial, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que conectar a la persona que se dedica a la limpieza, tenemos que conectarla con esa relevancia. Y le decimos que podemos decirle como 2 misiones en sus tareas, ¿no? Desde el punto de vista transaccional, le podríamos decir, tu trabajo es que cada una de las aulas estén limpias. Cuanto más limpias estén, mejor. Ese es tu trabajo. Y lo tienes que hacer con eficiencia. Tienes que dejar estas aulas que jamás se hayan tenido unas aulas más limpias. Ese sería el liderazgo, de alguna manera, transaccional. Te digo qué tarea tienes que hacer y de qué forma tienes que hacerlo y con qué elementos tienes que hacerlo. Pero imaginaros que la podemos conectar a esta persona con que parte de su trabajo va a hacer o va a ayudar a que allí en esas aulas se transformen o se desarrollen los líderes que van a liderar los próximos años la humanidad. Tenemos que hacer, y le dices a esa persona, tenemos que tener un aula tan bonita, tan bonita, tan bonita, que los mejores líderes que van a liderar la humanidad se formen aquí. Y tienes que crear un espacio súper bonito para que puedan hacerlo, ¿no? Imagínate que esa persona, en un momento determinado, desde el punto de vista punto 1, se encuentra unos escritos de un alumno que se ha dejado, por lo que sea, se le ha caído de la carpeta y los papeles se le han caído al suelo. Y son unos escritos maravillosos, es un ensayo precioso. Lo ha estado escribiendo, se ha inspirado, pero luego al meterlo en la carpeta se ha caído al suelo. La primera persona que hará con los papeles. Pasará de ellos. Pasará, ¿no? ¿Cuál era su misión? A limpiar. Limpiar el aula. Claro, los tirará. Los tirará para dejar esa aula totalmente limpia. Pero ¿y la segunda persona? La segunda persona que tiene que contribuir con que ella misma, su eslabón, también contribuye, su pequeña participación también contribuye a que generemos los mejores líderes del siglo XXI, ¿no? Imaginaos que esa sea la misión. Pues posiblemente lea esos papeles, se dé cuenta que es un escrito maravilloso y que intente de alguna manera dárselos a la persona que les corresponde, ¿no? En los que los ha escrito. Bueno, pues son dos liderazgos totalmente diferentes. Si nos vamos a Starbucks, también desde el para qué, fíjate qué interesante. Desde un punto de vista transaccional, alguien que trabaja en Starbucks le puede decir, bueno, pues tu misión es hacer buenos cafés, unos cafés excelentes. Y te voy a enseñar el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 de cómo se hacen los mejores cafés. Sin embargo, eso no es la misión de las personas que están en Starbucks. La misión de las personas que están en Starbucks, y así los dicen cuando se les forma, es, quiero que seas el mejor vecino del barrio. ¡Hostis! ¿Cómo? Haciendo cafés. El cómo es haciendo cafés o hablando de café. Entonces, joder, ya me estás diciendo cosas diferentes, porque si esa persona ve un día a una abuelita, un abuelito, que llega con las bolsas y están pesadas y va a llegar a la fila, pues si se da cuenta de ese tipo de cosas, el mejor vecino del barrio intentará ayudar a esa persona. Si solo tengo que hacer cafés, me dedicaré a hacer cafés y no me importará mucho qué es lo que le pasa a esa abuelita o a su abuelito. Vale, evidentemente la inspiración, Isa, también la base fundamental tiene que ver con la admiración. La admiración es una emoción que me encanta. De entre todas las emociones, bueno, sabes que no es una emoción básica, es una emoción, es una mezcla posiblemente entre sorpresa y alegría. Y la admiración tiene una intención positiva, que es la imitación. Por lo tanto, gran parte de la inspiración del líder tiene que ver con cómo de admirable es con respecto a sus colaboradores. Porque si la admiración conecta con la repetición y con la imitación, hará ese líder que los colaboradores hagan esas cosas. Pero para ello, tiene que hacerlo a través del ejemplo. Los líderes transformacionales son líderes ejemplares. Si no hay ejemplo, no se puede liderar. Hay una frase de Einstein que me encanta que dice algo así como
El ejemplo no es una forma de educación, es la única. Bueno, vale. Evidentemente, un líder transformacional también tiene que demostrar altos estándares éticos. ¿Qué tiene que ver con esa ejemplaridad? Total. La coherencia, porque si no leemos Coherencia. coherencia en el otro, Eso es, eso es, eso es. La coherencia. O sea, tener totalmente alineado lo que pienso, lo que digo lo y lo que que- la gente ve de mí, que es lo que hago. total. Entonces llevamos dos pilares, ¿no? El pilar de la visión, No, llevamos ¿no? uno. Esto es la Bueno, misión. Lo que todavía pasa es que como me uno. alargo mucho, me gusta más hablar más que un tonto un lápiz. Muy bien, vamos en el liderazgo de la visión. Esa es En la el primer visión. pilar, en el primer Claro, pilar, perdón. el segundo pilar tendría que ver con la motivación y con la capacidad de influencia que puedo tener, ¿no? Pues Ujú. evidentemente los líderes transformacionales tienen que desarrollarse mucho en influencia. Bueno, yo estuve unos añitos coqueteando con la política y allí me di cuenta del poder que tienen las palabras y cómo utilizando unas palabras u otras podías cambiar la intención de voto. Y es Absolutamente. donde me di cuenta del poder de la influencia. Oye, si utilizo estas palabras, cambio el comportamiento de una persona. Si utilizo otras, el comportamiento es totalmente diferente. Entonces, qué poderoso es el, de alguna manera, hacer que las personas cambien sus comportamientos, no a través de la dominancia, sino a través de la influencia. De que quieran ellos mismos hacerlo a través de las palabras que yo les provoco, ¿no? Entonces, evidentemente, un líder transformacional tiene que desarrollar muchísimo su capacidad de influencia. Tiene que impulsar a los colaboradores a través de sus propios miedos y a través de las propias creencias limitantes que pueda desarrollar ese colaborador a la hora de ir a por un objetivo. Sí. Los líderes transformacionales absorben la incertidumbre. O sea, la incertidumbre que puede haber en el entorno, ¿qué es lo que pueda generar miedo? El miedo no deja de ser una emoción que aparece cuando mi cerebro se adelanta, se anticipa a un futuro y el resultado de ese futuro es negativo, ahí es donde aparece el miedo. Evidentemente, en contextos de mucha incertidumbre aparece mucho miedo y aparece mucho estrés. Pues los líderes transformacionales son capaces de absorber y transformar esa incertidumbre para hacerle ver el camino más transparente al colaborador, ¿vale? Y evidentemente, en esa capacidad de influencia o de motivación, lo que hace es reforzar mucho más todo lo que tiene que ver las tareas colectivas o la contribución colectiva con respecto a las contribuciones individuales. Es decir, la suma del equipo es realmente lo que va a hacer que ese equipo al final consiga ese objetivo, esa meta. ¿Sí? Ahí sería también muy importante la conciencia del líder sobre qué tipo, lo que conversamos la vez pasada en la comunicación, sobre qué tipo de huella quiere dejar en las personas. Desde esa inspiración, desde esa influencia, voy a dejar una huella bonita o voy a dejar una cicatriz. Totalmente, pero fíjate, Isa, qué interesante es. Y parte de un programa nosotros que tenemos, nosotros formativo, que es que si la empresa tiene una misión, el departamento tiene que tener una misión que contribuya a la misión o visión de la organización, el líder también tiene que tener su propio propósito. En Absolutamente. nuestro programa de Líderes con Propósito, donde a través de mi propio autoconocimiento como líder, eh, pues de verdad tenga un propósito más allá, o sea, la función principal es que la misión del departamento se cumpla, pero si aparte de esa misión puedo tener otra misión bonita y tiene que ver con qué huella quiero dejar, qué impronta, ¿no? Yo me acuerdo un día yendo para Barcelona en el AVE con nuestro compi Pedro, que un día pues le pregunté a él, oye, ¿tú cuando estabas de directivo y tenías esas 140 personas a tu cargo, tú tenías una misión más allá de que esa gente vendiera? Y me dijo él, sí, Quique, mi propósito como líder, como Pedro, no como director comercial, ¿no? Sino como Pedro, era que la gente estuviera feliz trabajando. Mm. Pues él tenía también un para qué, ¿no? Pues eso tiene que ver con lo que acabas de comentar, ¿no? De qué impacto quiero dejar en mi equipo. Y bueno, y en ese impacto muchos de los líderes, y si quieres ya nos vamos al tercer pilar, Eso que es. cómo los puedo desarrollar, ¿no? O cómo puedo estimularles intelectualmente. Fijaros el contexto, como voy a recordar un poco el contexto en el cual empieza a aparecer este liderazgo, que es cuando viene el efecto de la globalización. Claro, si importante era lo que voy a decir ahora, en aquella época, en los años 80, ¿cómo no es de importante ahora, en 2025, cuando
no solo ya es la globalización, sino que está la digitalización, está el Internet de las cosas, está la tecnología de la información, está la robotización. O sea, esto es lo que hace que los entornos sean tremendamente convulsos. Hay una frase que dice algo así como que el pájaro, cuando está posado en la rama, no tiene miedo que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, su confianza está en sus alas. Y con esto conecto con la metáfora que hemos hablado al principio, ¿no? Ujú. De alguien que sea capaz de hacer ver que tengo unas alas preciosas atrás y que puedo volar. Que era parte del trabajo del líder, ¿no? Desarrollar y ver todo el potencial que puede tener un colaborador. Ahora vamos a hacer la metáfora esta de la rama. Pensemos que la rama es el entorno. Este entorno, estamos en un entorno, los llamados VUCA. Son entornos caóticos, impredecibles, son entornos incomprensibles, cambiantes, ¿sí? Lo que son llamados también entornos líquidos. Entornos líquidos porque piso y enseguida el entorno parece ser que una estrategia me está funcionando y dentro de un mes y medio esa misma estrategia no me está funcionando absolutamente nada, porque el entorno se ha derruido. La rama podría simular ese entorno. ¿Sí? Claro, las ramas ahora mismo se rompen muy fácilmente. Me duran poco. O tengo unos colaboradores que confían en sus alas, o estoy fastidiado. Los problemas crecen tanto en número como en complejidad. Los líderes ya no llegan a todo. Por lo tanto, necesito líderes que de verdad estimulen intelectualmente a los colaboradores, que les hagan ver que ellos mismos pueden generar innovación en su puesto de trabajo. Te hago una pregunta, Isa. ¿Quién es la persona, bueno, a ti y a todas las personas que nos están escuchando, quién es la persona que más sabe de su puesto de trabajo? Pues yo ¿Quién es mismo, la persona que más sabe de su puesto de que lo trabajo? estoy ejecutando. Claro, la persona que está en su puesto de trabajo. Entonces, Ujú. muchas veces sí que es cierto que los departamentos de innovación deben de estar con una mirada estratégica dentro de las organizaciones. Pero es que el propio colaborador también puede innovar en su puesto de trabajo, porque es la persona que más conoce su puesto de trabajo. Pero para eso necesito un líder que lo estimule intelectualmente, que les rete su status quo, que les haga ver otras formas de hacer las cosas, que analice el grado de madurez del colaborador y lo desarrolle todo su potencial, ¿no? Que no castigue los errores. Claro, imagínate una reunión, un líder, y esto se ve así de veces, que esto no es de los años 80, esto es de ahora, ¿eh? Estoy en una reunión, tal, de repente levanto la mano, oye jefe, tengo una idea, o jefa, tengo una idea. Dice la idea y el otro le mira así y dice, madre mía, parece nuevo, vaya idea de mierda. Pues imagínate los demás que tienen ideas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ya están todos agachando los brazos, Se van a callar. se van a callar. Entonces, realmente, esa estimulación intelectual que decía este 4 pilar de Bas, tiene que ver con crear realmente un entorno de innovación, desarrollar competencialmente a mis colaboradores para que sean capaces de tener herramientas de creatividad aplicada, para que puedan resolver los problemas complejos que a él mismo le surge, porque a mí como líder ya no me da tiempo a resolverlos todos y hago cuello de botella. Y como los problemas han crecido, como os he comentado antes, tanto en número como en complejidad, necesito desarrollar en creatividad aplicada. Y la creatividad aplicada tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver un problema complejo y de innovación, de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Lo único que va a garantizar la supervivencia de una organización es la capacidad de tener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, porque las ventajas competitivas duran poco. Enseguida son copiadas. La globalización y el acceso a la información hace que, pensarlo bien, ¿no? ¿Cuánto duró la ventaja competitiva del smartphone, del iPhone? Pues relativamente poco. Sí, duró, pero es relativamente poco. Hace unos años, hace 30, 40 años, tener una ventaja competitiva te garantizaba a lo mejor 15 años de supervivencia en la propia organización y tirar de esa vaca. Es que en un año y medio, 2 años, 3 años estaba en paridad competitiva. Y en muchos aspectos el iPhone ya no está ni siquiera en paridad competitiva. En determinados aspectos tecnológicos el iPhone incluso puede estar en inferencia competitiva. ¿Sí? Entonces, aquí realmente tengo que desarrollar a mi gente, estimularlos intelectualmente y crear un verdadero entorno de innovación para que la gente sea autónomo para resolver sus propios problemas complejos y genere innovación y entre todos generemos innovación que garantice la supervivencia de la organización. Si la ventaja competitiva dura poco, tengo ventajas competitivas temporales.
La única forma que tenemos de tener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, es decir, atemporal, es tener un equipo de trabajo que sea capaz de generar ventajas competitivas temporales de forma constante. Así tendré una ventaja competitiva atemporal. O sea, estar constantemente retando a las personas para que Totalmente, tengan la creatividad muy activada. totalmente, totalmente. Y el último pilar, Quique. Bueno, pues la parte bonita, que sabes que donde nosotros somos como muy expertos en el entrenamiento, ¿no? Que es la consideración individualizada. El Preciosa. trabajar el liderazgo uno a uno. Café para todos ya no sirve. Lo que nos motiva a otros desmotiva y a otras Isa les trae el pairo. Mira, voy a comentarte un ejemplo. Voy a hacer esta pregunta. Imaginaos una organización donde se trabaja los viernes por la tarde. ¿Vale? El viernes se trabaja completo, vamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes se trabaja completo. Y de repente alguien llega y dice, oye, vamos a motivar un poquito más, vamos a trabajar un poco de lo que es el salario emocional de nuestra gente y vamos a dar los viernes por la tarde libre, que no se trabaje, solo se trabaja por la mañana, para que la gente pueda conciliar un poco más y el fin de semana se haga un poco más largo. Esto motiva, desmotiva. Quiero que el chat se empiece a pegar fuego. Motiva, desmotiva. ¿Qué nos dice la gente, Isa? Que no veo el chat yo. Motiva a salir antes. Motiva, Motiva, por supuesto. por supuesto, claro que sí, motiva. Mira, esto Depende hará... de las necesidades de cada uno, dice por aquí. Ah, claro, aquí ya huele. Esto es real, esto me pasa a mí. Yo estaba trabajando, yo vengo, sabes que vengo del mundo del marketing, trabajé en una agencia de publicidad, luego trabajé, bueno, en comunicación, en asesoría política, en comunicación. Cuando salgo de ese mundo, pues para ganarme la vida, pues empecé a trabajar con una consultora en temas de comunicación interna. Esta consultora trabajaba en temas de transformación en organizaciones y ahí es donde empiezo a enamorarme del mundo del liderazgo y el mundo de los recursos humanos. Esta empresa lo que trabajaba era temas de cambio cultural, ¿sí? Mi trabajo, como yo trabajaba de freelance para esa consultora, mi trabajo era desarrollar las estrategias de comunicación interna cuando querían implantar ciertos cambios en la organización. Llámense cambios más estructurales o cambios más operativos, lo que fuera, ¿vale? Bueno, pues un día yo había quedado con los de marketing y había quedado con las personas de recursos humanos para presentarles el plan de comunicación. Esta empresa tenía su propia cantina, tenía su propio bar. Y llegué con tiempo y me tomé un cafetito. Esa empresa me obligaba a ir con corbata. Bueno, pues en aquella época tampoco estaba acostumbrado, me ponía corbata para trabajar también cuando trabajaba en política. Aunque luego no me gustara. Bueno, la llevaba. El caso es que debía oler mucho a consultor. Estaba tomándome un café y se me acerca uno y me dice, ¿tú eres de los consultores esos? Y yo, me lo dijo muy feamente, ¿sabes? Y yo digo, madre mía, como le diga que sí, lo mismo suelta una joya, ¿sí? Pero bueno, uno se crean Vallecas, me hice fuerte y le dije que sí, sí. Y me dice, me habéis jodido la vida. La consultora había implantado esto que os acabo de decir. Parte de las acciones que hizo o que sugirió la consultora, que luego se implementó, fue dejar los viernes por la tarde libres. Ujú. ¿Sí? Este hombre, claro, yo dije, pues ¿cómo le he podido joder? ¿No? Entonces yo le pregunté, ¿cómo te he podido joder? Y entonces me habló de los viernes por la tarde libre y dice, mira, voy a decir una palabrota. Bueno, no voy a decir una palabrota que suena mal. Y dijo, mira, mi suegra es... Y una palabrota. Imaginaos, pues, una de las palabrotas más gordas que podéis tener en vuestro vocabulario, por decir, mi suegra es... Esto es lo que dijo el señor, ¿sí? Y dice, y vamos a verla una vez al mes, porque mi suegra vive a 150 kilómetros. Vamos a verla una vez al mes. ¿Sabes cuál es mi excusa? Estoy cansado. Y dice, me habéis dejado sin excusa. Que evidentemente a este señor habría que darles algún tipo de competencias ligadas con la comunicación y la influencia con respecto a que negociara con su pareja. Oye, pues y que hablara de todas estas cosas, que no me tendría que contar a mí. Pero el caso que no tendría la habilidad o la situación, tampoco estamos aquí para juzgar, ¿no? A esta persona, algo que parece en principio motivante, a esta persona le desmotivó. En la medida de que se empiece, y hará toda una corriente en cuanto a salario flexible, en la medida que se empiece a individualizar, habrá partes que evidentemente que lo tengo que hacer en global, por supuesto. Pero en la medida de que yo empiece a flexibilizar
las palancas de motivación de mis colaboradores, sabiendo que los deseos y las palancas de motivación son diferentes en mis colaboradores, pues va a ser mucho mayor. ¿Sí? Por lo tanto, me tengo que desarrollar la escucha activa, la empatía, la detección de necesidades concretas, la detección de palancas de motivación concretas, el reconocimiento de cada una de las contribuciones que hagan esas personas, una preocupación de verdad genuina por el bienestar de mi gente. Clave, pero que no Mucho esa palabra, genuina. genuina, de verdad, que salga del corazón, que no salga porque me la ha contado en un curso o porque lo he leído en un artículo. No, que realmente el líder se conecte con la necesidad concreta del colaborador y en la medida que se pueda dar, evidentemente, en la medida que se pueda dar, estamos en un contexto organizacional y tenemos una relación profesional, en la medida que lo pueda dar, que el líder se ponga al servicio de. Para mí el liderazgo también es un acto de servicio. Absolutamente. El líder tiene que servir a sus colaboradores, pero les tiene que servir para algo, no es que sea su siervo, sino tienen que ser palanca para sus colaboradores. Bueno, básicamente yo creo que es el cuarto pilar y es la mayor clave. Y ahora mismo, ya como os he comentado, tanto se está hablando ya del salario flexible o la contribución flexible, salario emocional flexible, que aquí la parte del liderazgo es clave. Más allá de que una persona puede trabajar X días, que pueda conciliar, que pueda tener una serie de bonos, de no sé qué, pero la relación con el líder también va a ser muy personalizada. ¿Cuál es la experiencia de ese colaborador con respecto a la organización? Quique, para estos últimos 15 minutos que nos quedan, quiero que hablemos de desarrollo. O sea, ya sabemos este estilo de liderazgo que nos propone, cuáles son los pilares, pero a partir de ahí, de ese conocimiento, ¿cómo puede el líder acompañar a sus colaboradores a desarrollar su máximo potencial? ¿A dónde? Pero antes de eso, hay una pregunta por aquí de Andrés que dice, entonces, ¿el líder nace o se hace? ¡Ay, qué pregunta! Esa es la pregunta del millón. Bueno, evidentemente, como os he comentado antes, el liderazgo es una serie de competencias. La suma de ciertas competencias. Un buen líder, pues evidentemente tiene que tener una visión estratégica. Si nos vamos al mundo de los colores, pues quizás la visión estratégica está más en la zona roja, en la zona más azul, ¿no? Esa visión hacia el futuro estratégico. Y la visión azul es de cómo puedo aterrizar esa visión en un plan. Bueno, pues, pero por otro lado tiene que tener capacidad de influencia, es otra competencia. Es que el liderazgo es un constructor grande. Que es esa capacidad, la influencia tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de, a través de nuestra comunicación o a través de nuestro comportamiento, influir en los comportamientos de otras personas, ¿sí? Pero el líder también tiene que tener empatía y escucha activa, porque lo de influencia tiene que ver a lo mejor con la barra amarilla del Dix, pero si nos vamos a la empatía y a la escucha activa tiene que ver con la parte verde, y también el líder tiene que tener esa capacidad de empatía, esa capacidad de escucha activa, esa capacidad de ponerse en la posición de mi colaborador. Pero el líder evidentemente también tiene que tener esa visión operativa para asignar una determinada tarea y hacer hitos y delegar de forma eficiente, marcar unos límites de actuación. El líder evidentemente también tiene que ser capaz no de ser un impulsor de la creatividad. Y ahí nos vamos a la mezcla entre azul y amarillo, ¿no? Bueno, al final, el liderazgo es una serie de competencias. ¿Y qué dice la ciencia de las personas sobre las competencias? Que las competencias se entrenan. Evidentemente, hay ciertas personas que ya desde muy pequeñitos tienen cierta, predominancia a desarrollar unas competencias versus otras. Hay veces que pareciera que en este contexto en el que estamos viviendo, estamos en un liberalismo muy agresivo, pues competencias que desde pequeño tengas de capacidad de influencia, determinación, capacidad de esfuerzo, visión estratégica hacia el futuro y cosas de ese tipo, pues va a ayudar. ¿Se puede entrenar? Sí. Yo siempre la pregunta es la siguiente, Isa. ¿Quieres pagar el precio? Bueno, yo creo que toda competencia se puede entrenar. La pregunta es, ¿quieres pagar el precio? Yo invito a todas las personas que se identifiquen, oye, ¿cuáles son sus competencias? Estuvimos hablando en diferentes webinars de todo lo que tiene que ver con los perfiles conductuales, ¿sí? ¿Cuáles son tus perfiles conductuales? ¿Cuáles son tus tendencias de comportamiento?
¿Qué comportamientos tienes que activar para activar ciertas competencias en el arte del liderazgo? Y ver si el esfuerzo que tienes que hacer para desarrollar eso pues es muy grande, muy grande, muy grande y no quieres pagar ese precio. Ujú. Si lo quieres pagar, bueno, pues si nos vamos a la teoría de Erickson, pues Erickson decía que una competencia se puede desarrollar, según qué competencias, ¿eh? Pero decía que a través de 10.000 horas de entrenamiento en una determinada competencia se puede desarrollar. Unas necesitarán menos horas, a lo mejor no hace falta llegar a las 10.000, otras se entrenan con 5.000, otras con 4.000, otras 8.000. Ahora, ¿quieres pagar ese precio? Bueno, si me preguntas a mí, pues yo no he querido pagar ese precio. He querido desarrollar unas competencias donde yo me siento feliz, conectado conmigo mismo, en esencia, en mi naturaleza. Creo que aquí hay que ser muy honesto con nosotros mismos, ver dónde está nuestra naturaleza y decir, oye, ¿cuál es mi espacio en el mundo? Pues yo sentía que yo no soy líder, soy, bueno, pues puedo ser un divulgador, una persona que inspira, pero bueno, pues liderar, pues di un paso atrás con respecto a eso, siento que no es mi sitio en el mundo y creo que cada uno de nosotros y nosotras pues debe hacerse esa pregunta y ser honesto. Es decir, realmente, ¿dónde están mis talentos? ¿Dónde está mi naturaleza? ¿Qué talentos no tengo, pero sí que pueden estar en mi naturaleza y los puedo desarrollar de forma fácil? ¿Y qué Ujú. talentos no tengo y me va a suponer un esfuerzo tan grande, tan grande, tan grande, que el precio a pagar va a ser demasiado? Por lo tanto, oye, yo creo que se hace más que se nace. Y uno muy importante, Quique, en esas reflexiones, ¿mi para qué? Hombre, claro, Porque mi ¿cuál es para mi qué propósito en la vida? impulsará o no que yo quiera pagar ese precio. Eso es. Porque si hay un para qué potente, es posible que se quiera pagar el precio. Fíjate, hay una fórmula que yo utilizo mucho en nuestras clases de la motivación del ser humano. Ujú. La motivación del ser humano tiene que ver con la recompensa que tienes por la expectativa de éxito. ¿Sí? Evidentemente, para alcanzar esa recompensa vas a tener que poner un esfuerzo, unas veces más esfuerzo, menos esfuerzo. Si la recompensa es muy alta, podré estar dispuesto a poner ese esfuerzo. Ujú. Evidentemente, si la recompensa es muy alta, pero mi expectativa de éxito es bajita, pues por muy alta que sea la recompensa, mi motivación va a ser baja, porque ¿para qué voy a ir hacia algo que es precioso que no voy a conseguir, ¿no? Si creo que no lo voy a conseguir, que hay que trabajar todo el tema de creencias limitantes, que muchas veces están dentro de las creencias y no son hechos, ¿vale? Y evidentemente, si creo que lo puedo conseguir, pero eh, la recompensa es bajita, pues tampoco voy a estar especialmente motivado. Muy ¿Y bien. cómo se relaciona la motivación con respecto al esfuerzo? Si hay un propósito bonito, pues claro que voy a querer hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Cuántas personas han dado su propia vida por un propósito? Pues desde Jesucristo como figura histórica. Aquí no quiero entrar en temas religiosos, pero como figura histórica. O, bueno, pues cualquier persona que ha puesto al servicio. Pero si nos vamos a Jesucristo, pero podemos irnos a Martin Luther King, que dio su propia vida. Mira, o una experiencia súper bonita de Bob Marley. No sé si sabéis que Bob Marley sufrió un atentado. Es que me acabo de acordar ahora y digo, mira, pues voy a contarlo. Él sufrió un atentado y a los pocos días dio un concierto. El convaleciente todavía. Entonces le dijeron, macho, pero tío, si tú deberías de estar en el hospital, ¿por qué quieres dar este concierto? ¿Y sabes cuál fue su respuesta, Isa? Bueno, Porque los malos no descansan. Los malos no descansan. Mi mensaje tiene que seguir llegando a la gente. Bueno, pues él, a través de ese propósito, quiso pagar el esfuerzo. hay dos preguntas más. Creo que el tema de desarrollo va a quedar para otra sesión Bueno, pues un webinar súper bonito de de cómo desarrollo. desarrollar todo el potencial de nuestra gente. Sí, mira, hay otra pregunta y dice, ¿puede ser que un liderazgo de un amarillo verdoso sea complicado? Amarillo verdoso, me gusta mucho eso. Ay, mira, la mezcla, claro, habrá gente que a lo mejor no, que esté aquí y no ha oído hablar del DIX. En cualquier caso, que nos pida, que le pida a Belén el webinar del DIX y nosotros se lo hacemos llegar, donde se ve exactamente la metodología. El DIX es una herramienta que lo que analiza es las tendencias de comportamiento de las personas. Claro, en un contexto liberal como el que estamos viviendo, tener la barra roja alta va a ayudar, porque tengo comportamientos en mi naturaleza que ayudan de alguna manera a pasar menos sufrimiento en este contexto que es un contexto muy agresivo y muy competitivo. ¿Sí? ¿Eso significa que todos los líderes deben de tener esa barra roja?
no, en ciertos contextos, a lo mejor la barra roja penaliza, ¿no? Bueno, pues si soy un líder espiritual, es posible que tener la barra amarilla y verde pueda ayudar mucho. La amarilla para la inspiración y la influencia y la extroversión y conexión con mi gente, y la verde para esa conexión con la empatía, con saber cuáles son las necesidades de mi gente, saberles escuchar, saberles acompañar y saberles desarrollar. Entonces, el líder tiene que saber dónde está su liderazgo, qué competencias tiene que desarrollar y cuáles les falta por desarrollar. Evidentemente, una persona que tenga un perfil verde-amarillo es posible, ¿eh? Es posible, porque no quiero relacionar DISC con competencias, pero es posible que toda la parte de determinación, toda la parte de conexión con el propio sufrimiento ante la adversidad, toda la tolerancia a la frustración, todo ese tipo de cosas que están más asociadas a la barra roja, pues le cueste más desarrollar. Le cueste más desarrollar. Pero oye, al final el desarrollo de una competencia se hace por exposición. Tú te desarrollas en la medida que te expongas. Dice, no, es que hay que desarrollar a nuestra juventud, hay que desarrollarla en tolerancia a la frustración. Vale, pues empecemos a frustrarles. Claro. ¿Cómo vamos a desarrollar a personas? Y esto lo veo en la universidad. Trabajo en 3 universidades y en las 3 pasa lo mismo, me da lo mismo. Una es pública, o sea, 2 son públicas y una es privada. Y exactamente veo los mismos comportamientos. Chicos jóvenes y chicas jóvenes con una baja tolerancia a la frustración. Hay que desarrollarles. Vale, pues papá y mamá lo primero que tienes que hacer es dejarles de quitar todas las puñeteras piedras que le encuentran en el camino. Déjales que se caigan, déjales que se resbalen, acompáñales en todo ese sufrimiento, dándoles... Ese acompañamiento tiene que ver con abrazar, evidentemente, el dolor que puedan tener cuando se caen y luego inspirarles o hacerles las preguntas suficientes y necesarias para que tomen decisiones la próxima vez que le vuelva a encontrarse con esa piedra. Pero si les quitamos todas las piedras que se encuentran en el camino, pues al final, frustración cero. Entonces, todo competencia se hace a través de la exposición a la propia competencia, activando esos comportamientos en el contexto. Unas competencias son más agradables de desarrollar que otras. Pues la tolerancia a la frustración es menos desagradable que a lo mejor la creatividad, desarrollarla, ¿no? O la capacidad de influencia a lo mejor es más agradable de desarrollar esa competencia. O no, porque también es frustrante. Muchas veces pues quieres desarrollar la capacidad de influencia y haces una conferencia y ves que a nadie le ha gustado. Bueno, pues también hay sufrimiento ahí, ¿eh? Ok. No sé Y si he hay contestado. una última pregunta. Eh, Andrés pregunta, ¿cuáles serían las 5 competencias más importantes del liderazgo? Bueno, si nos basamos, vamos a ponernos en el contexto, en el marco, ¿no?, teórico del liderazgo Transformación. transformacional, ¿no? Para mí, la primera es tener esa visión estratégica. Si no tengo una visión estratégica, si no empiezo por es que para mí es súper importante empezar por el para qué. Acuérdate, Isa, que yo creo que parte de que hoy estemos juntos como socios tiene que ver con que te conectaste con un para qué que yo un día en clase comenté, ¿verdad? El liberar el alma de las empresas a contribuir que las empresas sufran menos, ¿no? Bueno, Ujú. pues primero debes de empezar desde ahí. Tienes que hacer que las personas se enamoren de ese para qué y que ellas mismas quieran subir a tu barco, porque ya tienes mucho hecho. En la medida de que las personas las atraigas por ese para qué, ya hay mucho hecho, porque ya no hay que convencerles, ya son ellos los que quieren, Así es. ¿vale? Por otro lado, tener esa capacidad de empatía, de saber y tomar conciencia de que cada ser humano es un ser único, ni mejor ni peor que el otro, único. Todas las personas que estéis escuchando este webinar tenéis eso, sois auténticos y auténticas. Y la Ujú. autenticidad tiene que ver con ser único. O sea, tal como se ha desarrollado mi cerebro, por mi educación, por lo que he aprendido, por mis conocimientos, por mi cultura, por mi entorno, han conformado un cerebro que no es ni mejor ni peor que el de otra persona. Es un cerebro único. Ujú. Pues en la medida que el líder sepa apreciar esta autenticidad y sepa ver cuál es el talento de ese colaborador, sepa desarrollarlo y sepa ponerlo al servicio del propósito, eso va a ser clave, ¿sí? Por otro lado, evidentemente, un líder tiene que tener esa visión estratégica, o sea, primero tener esa visión, pero luego estratégica, que saber aterrizar en un plan estratégico hacia dónde quiere llegar. Porque si no, la visión se puede convertir, muchas veces se puede convertir en algo etéreo. Tiene que aterrizar en un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Mira, y ahí es donde yo me declaro incompetente.
muchas veces me falta esa capacidad de ver los pasos. Estoy tan conectado a la misión, ¿no? Estoy tan conectado muchas veces al futuro que me desconecto de la rutina del día a día, ¿no? Bueno, pues un líder debe de conectarse con la rutina del día a día. Tienes que tener esa mirada hacia el futuro, pero luego conectarse con el paso, con el plan, ¿no? ¿Qué tiene que ir pasando para que lleguemos a donde tenemos que llegar, ¿no? Por otro lado, la influencia. Cualquier líder que quiera llamarse líder tiene que tener esa capacidad de influencia. Y la capacidad de influencia, pues es lo que hemos comentado, es la capacidad que tenemos los seres humanos de, a través de nuestra comunicación o a través de nuestro comportamiento, modificar el comportamiento de otras personas, ¿sí? También el líder debe ser influyente en el sentido de que muchas veces los colaboradores van a tener miedos, van a tener creencias limitantes sobre su propio desempeño, acordaros de la motivación, ¿eh? Expectativa de éxito y recompensa. Hay veces que el colaborador, su expectativa de éxito con respecto a un determinado trabajo es bajita. A través de ciertas conversaciones que pueda tener el líder, puede hacerle ver a ese colaborador que su potencial es para eso y mucho más, Ujú. en la medida que ese colaborador luego pueda afrontar ese muro que le está costando, ¿no? Afrontar a través de esa creencia limitante que tiene sobre que no puede afrontar ese muro, ¿vale? Ok. Entonces, ahí tenemos la influencia. ¿Cuántos llevo? Tres, Mira, cuatro. tenemos Bueno, la tengo visión cuatro. estratégica, tenemos Sí, la empatía para descubrir la autenticidad, que me pareció sí. precioso ese concepto. Aterrizar la estrategia en acciones concretas sería la tercera. La cuarta sería influencia. Bueno, y otra es clave también, que es líderes que sean capaces de generar entornos de innovación. Esta nueva era convulsa, caótica, impredecible, exige que tengamos desarrollados equipos que sepan, por un lado, resolver los problemas complejos, por otro lado, generar innovación para crear ventajas competitivas, como he dicho antes, que son temporales, duran muy poquito, pero en la medida que mi equipo esté capacitado para que tenga, o sea, tengo cinco, en mi cajón tengo que tener 5 ventajas competitivas para cuando se me gaste una, ya tengo la otra. O sea, cuando mi competencia ya me ha copiado, yo ya tengo 3 ventajas competitivas por delante de mi competencia, que las puedo ir activando. Entonces, mi competencia siempre va por detrás de mí. Entonces, esa capacidad de innovación es clave. Por otro lado, evidentemente, y así sumamos, ¿no? Puede ser también todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. Y la regulación emocional tiene que ver con ser capaz de, primero, tomar conciencia de mi propia emoción como líder. Mi emoción contagia a mi equipo. Si un líder está descabezado, el equipo está descabezado. Si un líder está estresado, el equipo está estresado. Lo tengo clarísimo. Cuando un líder está tranquilo, hay mucha probabilidad que el equipo esté estable y tranquilo. Entonces, esa capacidad primero de concienciación emocional, con qué emoción estoy, y de regulación emocional. Y no solo eso, sino también ser capaz de regular las emociones de mi gente. Desgraciadamente, Isa, ya somos el primer país de Europa en el consumo de ansiolíticos. Por una serie de factores que no voy a entrar. Entre ellos es que los médicos de cabecera, pues, pueden recetar ansiolíticos Me recetan mucho. y que, y que el sistema ahora mismo sanitario no puede absorber, pues, todas las personas que necesitan una asistencia sanitaria psicológica. Ujú. Entonces, es como patadas adelante. Pues tengo a este hombre, a esta mujer que me ha llegado enfermico aquí, la cita para el psicólogo va a ser dentro de 2 meses, pues mientras tanto, le doy un día de pan y que por lo menos esté tranquilico hasta que llegue ese momento. Por lo menos que no sufra. ¿Vale? Mm. Vale, en ese contexto, en cualquier caso, parte de ese malestar psicológico tiene que ver también en el entorno organizativo. Pero no porque la empresa lo esté haciendo mal. Muchas veces a lo mejor la empresa sí que tiene la intención de hacerlo bien, sino porque la situación es caótica. Es que la situación es muy estresante. Por ser capaz de tener herramientas para que tanto el líder como los colaboradores se regulen adecuadamente, para mí va a ser clave en nuestra nueva era. Es decir, que esta sería como la otra pata. Por un lado, la generación de entornos de innovación y por el otro lado, la generación de entornos de bienestar. De bienestar, correcto. De bienestar o de seguridad psicológica. Y de bienestar y de seguridad psicológica. Totalmente, totalmente. Oye, muy bien, Quique, me ha encantado mucho esta conversación de liderazgo transformacional, otra visión de liderazgo, unos pilares muy interesantes.
que estarán de una u otra manera conectados con esas competencias que las personas que quieran ejercer el ejercicio del liderazgo pues tendrán que ir desarrollando para hacerlo cada día mejor. No veo más preguntas por ahí. Pues, oye, si hay más preguntas, yo feliz. Yo ya he cogido carrerilla. Estoy en mi zona. Estoy en mi elemento. Estamos aquí súper a gustito en esta conversación. Sin embargo, también nos comprometimos con el tiempo, porque sabemos que las personas ya están regresando a casa, terminando sus días. Entonces, eso es. Si no, coméntales, Isa, si queréis, la próxima. Nosotros no hacemos formaciones en abierto. De momento solo hacemos una formación en abierto. Las demás, toda nuestra estrategia, nuestro modelo de negocio se basa en formaciones in company, pero sí que hacemos una formación en abierto que está basada en nuestra metodología DIX. Y hay un apartado ahí específicamente que trabajamos todo lo que tiene que ver con la aplicación del DIX, el liderazgo. Y al desarrollo. Bueno, y al desarrollo. Aunque vamos a hacer ese webinar, ya lo vamos a poner fecha. El webinar del desarrollo. Se nos ha quedado pendiente, pero así mejor, porque fíjate que daban como 15 minutillos y yo creo que el desarrollo competencial exige ahí un ratito de conversación bastante mejor. Bastante mejor. Entonces, bueno, creo que la formación es el 29 y 30, Isa, recuérdamelo. Que 29 y 30 de mayo, presencial en Madrid, pero también la tenemos online para todo el territorio nacional, los que nos quieran acompañar. Son 2 días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con el espacio evidentemente para comer y con muchas sorpresas para las personas que vengan a formarse, porque no solamente les hablamos de la metodología y que mide y que no mide, sino también les damos la posibilidad, por hacer la formación con nosotros, de tener una plataforma de psicometría con unos test de cortesía que les damos para que puedan aplicarlo a sus personas, a sus equipos, en el caso si son consultores, a sus clientes. Entonces, pues es una herramienta que ninguna otra certificación a día de hoy ofrece. Dentro de esos test de cortesía, que creo que son 30, ¿no? ¿Verdad, Isa? ¿Sí? Hay un test específico para medir habilidades directivas. Y otro de competencias. Eso, competencias, sí, competencias y habilidades. Y parte de esas competencias están relacionadas con el liderazgo transformacional. No es un test específico del liderazgo transformacional, también es cierto, es un test específico en habilidades directivas. Pero muchas de las competencias directivas que ese test, que está diseñado específicamente para eso, analiza, tiene que ver con lo que he hablado hoy. Y se regala. O sea, el valor de los test está cerca de los 1.000 euros. La certificación tiene un valor de 495. Cada informe tiene un valor de 30 euros más o menos y regalamos 30 informes. Bueno, pues se le puede sacar bastante jugo a la certificación, ya no solo por el conocimiento que puedas adquirir y por la certificación, sino por el tema de que te llevas más en valor, te llevas más de lo que pagas. Muy bien. Pues por acá las personas ya se están despidiendo, Quique, creo que nos toca despedirnos. Muy bien, pues feliz. Nada, encantado y ojalá que este webinar pues os haya conectado con el halcón que todos y todas llevamos dentro y que a partir de ahora, cuando tengamos dudas sobre nuestro desempeño, podamos mirar un poquito hacia atrás y ver que tenemos unas alas preciosas y que no tengamos confianza o desconfianza que la rama se vaya a romper, porque siempre podremos volar. Totalmente. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por estar este martes chao, con nosotros. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Chao. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Síguenos en las principales plataformas de podcasting.